Buenos días, estamos con Virginia Huerta, directora general de la agencia Text100, aquí en Madrid, que nos va a hablar pues, de cómo está cambiando las redes sociales, el panorama de la comunicación, ya que lleváis pues, a clientes muy importantes tanto como Facebook, Skype, y me gustaría que me contases en primer lugar qué es Text100, dónde surge y cómo habéis llegado hasta ahora. Pues mira, Text100 nos gusta decir que somos la agencia global más pequeña del mundo, y es verdad. Empezamos en el año 87 en Londres, la primera oficina. Desde el principio nacimos con una vocación un poco tecnológica, del mercado de la tecnología, y de hecho uno de nuestros primeros clientes aquellos años en Londres fue la propia Microsoft, y el lanzamiento de Windows y Bill Gates lo hizo con Text100 en Londres. A partir de ahí hemos tenido un crecimiento orgánico por casi todo el mundo. Ahora mismo tenemos 30 oficinas en todo el mundo, pero somos de las más pequeñas. En total no seremos ni 500 personas en todo el mundo. La oficina de aquí de Madrid, de hecho, somos 20 personas y empezamos en el año 97, o sea que ya llevamos 15 años. En España lleváis la comunicación de Facebook, HTC, Skype, Vodafone, IBM, entre muchas otras. ¿Cómo se gestionan estas grandes cuentas? ¿Cómo se gestiona la comunicación de estas grandes cuentas aquí en España? Pues mira, algunos clientes los hemos ganado a nivel internacional, y uno de los factores para elegirnos ha sido precisamente ese tamaño mediano tirando a pequeño, que hace mucho más sencillo gestionar una campaña de comunicación global. Fue el caso, por ejemplo, de IBM, o ahora Vodafone también nos ha elegido en Londres para trabajar con Vodafone Group. Es complicado porque las redes sociales lo han modificado todo el panorama. Entonces ahora más que nunca el contacto que tiene la empresa con sus clientes, con sus audiencias, es mucho mayor, y gestionar, unificar ese tono, ese carácter, ese estilo en comunicación, tienes que tener una relación con las agencias o con tus equipos en todo el mundo más estrecha. Pero hay algunos clientes que nos eligen solo en España y trabajamos con las agencias que tengan en otros países. ¿Y qué tipo de comunicación demandan estos clientes? Yo no creo que sea una comunicación muy diferente a la que puede demandar un cliente. Por ejemplo, por ponerte otro caso, Casa del Libro es cliente nuestro. Toda la parte de casadelibro.com la llevamos nosotros, y este es un cliente que solo tiene presencia en España y una campaña solo en España. Así que yo no creo que haya mucha diferencia sea un cliente internacional o español. Suelen demandar sobre todo campañas donde tengamos un conocimiento de sus públicos mucho mayor y sepamos aprovechar más quizás pues esas otras puertas que abren a la empresa la comunicación con sus clientes, ya puedan ser redes sociales u otro tipo, ¿no?, de estructuras. Antes comentabas cuál ha sido el cambio en la comunicación durante estos últimos 10-15 años. ¿Podrías hacer un breve resumen de cómo has vivido tú este cambio en la comunicación? Sí, yo empecé trabajando en comunicación, imprimiendo notas de prensa que metíamos en sobres, pegábamos sellos y tenía que llevar a correos. Y luego ya nos modernizamos enviándolas por fax. Y tú sabes lo que es mandar un mismo fax, se atascaba el papel, no tiene nada que ver. Yo creo que una de las grandes ventajas y bondades de las redes sociales es que la comunicación es muchísimo más cercana y nos permite además, la gente que trabajamos en comunicación, digamos que atinar más el tiro, porque te puedes dirigir a grupos mucho más pequeños que antes, por ejemplo, con un medio de comunicación más masivo. Y además te permite conocerlos mejor, porque yo ahora, por ejemplo, sigo vuestro Twitter, sigo también los propios canales de los periodistas o de los medios de comunicación, con lo cual tengo más cercanía a lo que estáis pensando, en qué estáis trabajando, qué estáis preparando, de tal manera que cuando te propongo un tema, te puedo proponer algo que realmente te interesa. No intento tirar a todos a la vez, ¿no? ¿Cómo se gestionan las crisis en redes sociales? Vosotros que seguro que tenéis mucha expertise en este sentido. Hombre, lo fundamental sobre todo es conocerla antes. O sea, todo el tiempo que puedas ganar es fundamental, porque muchas crisis no llegan a ser crisis si se han sabido localizar y gestionar a tiempo. Uno de los grandes errores que puede cometer una empresa es pensar que, bueno, mientras no me entere no pasa nada, y ese es el principal fallo. Lo primero es conocerla y luego intentar también que los procesos dentro de la propia empresa sean lo suficientemente ágiles como para poder resolverla antes de que pueda saltar a un medio de comunicación de una difusión más masiva. ¿Y cuáles son los servicios que más os suelen demandar?
Las empresas se están volviendo cada vez empresas más sociales, entendiendo por sociales que tienen un contacto, gracias a las redes sociales, desde departamentos de recursos humanos, de ventas. Entonces, dar formación dentro de la empresa para que los entiendan, para que sepan aprovecharlos, es uno de los servicios que más nos están demandando ahora también. Y para terminar, ¿me podrías dar unas guindas acerca de cuál pueden ser las tendencias de la comunicación para los próximos años? Las tendencias de la comunicación, no sé, yo creo que todavía estamos viviendo un momento de transformación y yo creo que los medios de comunicación son los primeros también que se están transformando porque son modelos de negocio que hoy en día no se sostienen a nivel de modelo de negocio. Y las empresas que sean inteligentes sabrán aprovechar precisamente todo esto que hablamos de la revolución social gracias a Internet para tener una comunicación mucho más transparente con sus públicos, mucho más honesta, mucho más directa. Los empleados propios van a tener un papel fundamental en todo esto y creo que vivimos en una profesión que es de las más interesantes en los últimos 10 años y lo será en los próximos 10 también. De acuerdo, Virginia, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por seguirnos.